celíacos. Andrés Santana. Y el tema de hoy es la traducción, La cual consiste en 3 pasos. Y esto los veremos fraccionados. y cada una de nosotras explicará cada uno a detalle. Además veremos la translocación en el ribosoma. El primer paso es ¡la iniciación! En esta sección hablaremos de la iniciación. Antes de hablar de la iniciación, vamos a hablar de la estructura del ribosoma procarionte. Está compuesto por 3 unidades, que es la subunidad A, P y E. La subunidad mayor, que es la 50S, y la subunidad menor, que es la 30S. La iniciación de la síntesis proteínica requiere de las unidades ribosómicas 30S y 50S separadas. La iniciación tiene lugar en sitio de unión con el ribosoma. Las subunidades grande y pequeña se asocian en el sitio de unión con el ribosoma para formar un ribosoma intacto mediante una reacción en 2 pasos. El reconocimiento del RNA mensajero ocurre cuando se une una subunidad pequeña. Una subunidad grande se une al complejo para formar un ribosoma completo. Comienza con una metionina codificada con AUG. El RNA ribosómico tiene una secuencia complementaria que se aparea con la secuencia Chan-Dallarno durante la iniciación. Utilizan 3 factores de iniciación. IF3 permite que las unidades 30S se unan específicamente a los sitios de iniciación del RNA mensajero. IF2 se une a un RNA transferencia iniciador especial y controla su entrada al ribosoma. IF1 se une a las subunidades 30S, solo como parte del complejo de iniciación. También puede impedir que la subunidad 30S se una a la subunidad 50S. El IF3 debe ser liberado para permitir que las subunidades 50S se unan a los complejos 30S RNA mensajero. Veamos un claro ejemplo. Tenemos la cadena de DNA, el codón de iniciación que es AUG. Va a entrar lo que es la subunidad menor 30S y los factores IF3 y IF1. ¿Qué va a pasar? Que se van a unir para formar un complejo, como lo vemos a continuación. Después van a entrar lo que es la metionina, el RNA de transferencia y el factor IF2 y se van a ubicar en lo que es la AUG. Después, la subunidad mayor va a llegar, la 50S, y van a salir lo que es IF3, IF1 y IF2 para seguir el proceso siguiente de lo que es la traducción. En esta sección hablaremos sobre la translocación mueve al ribosoma. El ciclo de adición de aminoácidos a la cadena polipeptídica creciente culmina con la translocación, un punto muy importante en la traducción de proteínas. Durante la translocación, el RNA-T se desplaza a través de 3 sitios ribosómicos: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Esto es como una secuencia. Primero inicia en el A, pasa el P y sale por el E. La pretranslocación, el peptidil RNA-T se encuentra en el sitio P, el aminoácido RNA-T entra al sitio A. En la post-translocación, el RNA-T desacilado se mueve al sitio E y el peptidil RNA-T se desplaza al sitio P. Existe un modelo del estado híbrido que propone que la translocación ocurre en 2 etapas, las cuales la subunidad 50S se mueve respecto a la de la unidad 30S y posteriormente se desplaza a lo largo del RNA mensajero para restaurar la conformación original. Si bien nos podemos dar cuenta que la translocación es un proceso simple, siempre y cuando se tomen en cuenta la secuencia de los sitios que cuenta el ribosoma. Bueno, esto es todo por mi parte, seguimos en el programa. Por otro lado, lo más destacado de la semana, la elongación, que es el proceso que incluye todas las reacciones que tienen lugar desde la síntesis del primer enlace peptídico hasta la adición del último aminoácido. En la sección de deportes, el factor de elongación TU carga el aminoácido RNA de transferencia en el sitio A. El aminoácido RNA de transferencia
es cargado en el sitio A en dos etapas. Primero, el extremo anticodón se une con el sitio A la subunidad 30S. Posteriormente, el reconocimiento codón-anticodón desencadena un cambio a la conformación del ribosoma, fenómeno que estabiliza la unión del ARN de transferencia y provoca que el F2 hidrolice a su GTP. El extremo CCA del ARN de transferencia ahora entra al sitio A de la subunidad 50S y es liberado en el complejo binario F2-GDP. Esta forma del F2 está desactivada y no se une al aminoácido ARN de transferencia de forma efectiva. Otro factor es el EFTS. Media de la regeneración, forma utilizada el F2-GDP a F2-GTP. Primero, el EFTS desplaza el GDP del F2 para formar así el factor combinado EF2-EFTS, que a su vez será desplazado por el GTP. Para reconstruir el F2-GTP, el complejo binario activo se une al aminoácido ARN de transferencia y el FTS liberado puede ser reciclado. El complejo binario formado por el F2-GTP se une al aminoácido ARN de transferencia para formar un complejo terciario constituido por el aminoácido ARN de transferencia F2-GTP, el cual se une solo con el sitio A de los ribosomas, cuyos sitios P ya están ocupados por el peptidil ARN de transferencia. En el Salón de la Fama tenemos la cadena polipeptídica que se transfiere al aminoácido ARN de transferencia. La reacción se desencadena cuando el F2 libera el extremo aminoácido ARN de transferencia, que después se traslada al sitio cercano del extremo peptidil ARN de transferencia, cuya actividad peptidil transferasa asegura esencialmente la transferencia rápida de la cadena peptídica del aminoácido ARN de transferencia. Los factores de elongación se unen alterativamente al ribosoma. En la zona climática se encontró un trabajo espléndido de los efectos del ácido fusídico. Gracias a ello se descubrió la necesidad de la liberación del EFG. La unión de los factores F2 y FG se alteran conforme los ribosomas aceptan nuevos aminoácidos ARN de transferencia. Finalmente concluiremos con lo que es la terminación, proceso en el cual se pueden detectar 3 codones de terminación. Existen 61 tripletes, los cuales son asignados a aminoácidos. Los 3 restantes son asignados a codones de terminación o codones de paro, los cuales son UAA, UAG y UGA. Los nombres informales con los que se conocen son ocre, ámbar y ópalo. En bacterias, el codón de terminación más usado es UAA. La secuencia UGA se utiliza con mayor frecuencia que la UAG, aunque parece haber más errores en la lectura de UGA. Cuando el aminoácido RNA de transferencia responde a él equivocadamente, resulta en la continuación de la síntesis proteínica hasta que se encuentra otro codón de terminación. Cuando se realiza un análisis genético, se encontró que existen mutaciones puntuales, las cuales se dividen en dos, que serían la mutación de cambio de sentido cuando un aminoácido se cambia en la proteína, que resulta en un cambio de función, el cual depende de dos cosas, del sitio de mutación y de la naturaleza de reemplazo del aminoácido. La otra es la mutación sin sentido, en la cual se genera un codón de terminación, lo cual genera la terminación prematura de la proteína. La traducción implica dos etapas, la reacción de terminación y posterminación. En la primera se libera la cadena proteínica del último RNA de transferencia. En la otra se libera el RNA de transferencia, el RNA mensajero y la disociación del ribosoma. Ninguno de los codones de terminación es representado por RNA de transferencia. Más bien son reconocidos por los factores de liberación RF. RF se divide en dos clases. La clase 1 abarca el RF1 y RF2, en donde RF1 identifica a UAA y UAG, mientras que RF2 identifica a UGA y UAA.
Los factores actúan en el sitio A ribosómico y requieren de polipeptidil RNA de transferencia en el sitio P. Los factores de clase 1 identifican a los codones de terminación y activan el ribosoma para hidrolizar al peptidil RNA de transferencia. Los de clase 2 liberan a los de clase 1 y están relacionados con EFG. Cuando RF3-GDP se une al ribosoma antes de que ocurra la reacción de terminación y el GDP es reemplazado por GTP, lo cual faculta al RF3 para contactar al centro GTPasa del ribosoma, donde provoca la liberación de los RF1 y RF2 cuando se termina la cadena polipeptídica. Un componente esencial de los 3 aminoácidos es GGQ, el cual se exhibe en la parte superior del dominio 2. Su posición en el sitio A corresponde a la localización usual de un aminoácido en un aminoácido RNA de transferencia, lo cual lo posiciona para utilizar la glutamina Q para sustituir al aminoácido en el aminoácido RNA de transferencia con una molécula de agua en la reacción de transferencia del grupo peptidilo. La terminación transfiere un grupo hidroxilo del agua e hidroliza de manera efectiva el enlace peptido RNA de transferencia. En dicha terminación se libera el polipeptídico completo, pero deja al RNA de transferencia desacilado y el RNA mensajero todavía asociado en el ribosoma. El RF, o sea, el factor de liberación, termina la síntesis proteínica liberando la proteína. El RRF, que es el factor de reciclaje del ribosoma, libera al último RNA de transferencia y el FG libera al RRF, provocando la disociación del ribosoma. También se utiliza el IF3. El RF3 se asemeja a los dominios de unión de EF2 y del EFG con el GTP, en tanto que el RF1 y el RF2 son similares al dominio terminal C del EFG, parecido al RNA de transferencia. Esto sugiere que los factores de liberación utilizan el mismo sitio empleado que los factores de elongación.